Vamos a continuar para decirles que hay 3 cisuras principales. La cisura central o de Rolando, la cual nos va a dividir lo que es el lóbulo frontal del parietal. Luego tenemos la otra gran cisura, que es la parietoccipital, y es la que divide el lóbulo parietal del occipital. Y la otra cisura es la cisura de Silvio, que nos va a dividir lo que es el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal. Entonces, cada una de estas grandes cisuras nos dividen, como ustedes están viendo, en lo que es en lóbulos. Pero a su vez, los lóbulos van a tener circunvoluciones, los cuales van a estar divididos por las pequeñas cisuras, ¿no? Por ejemplo, a nivel frontal, tenemos la cisura precentral, y esta nos estará haciendo la división para lo que es la circunvolución precentral y postcentral. Lo que quiero que recuerden es las 3 principales cisuras, cada una de las cisuras pequeñas, cisuras a su vez, que va a ir dividiéndonos en circunvoluciones. Vamos a explicar este esquema. Sabemos que existen 3 meninges. Estas 3 meninges son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Entonces acá tenemos la pía madre, la pía madre, la aracnoides, y la dura madre va a tener 2 capas, ¿no? Una capa pegada hacia el periósteo, que es la capa perióstica, y la otra es la capa pegada hacia las meninges, que es la capa meningea. Ahora, estas 2 capas que a veces van unidas, hay momentos en los cuales se separan, ¿no? Y se desdoblan formando estas cavidades llamados senos venosos. Los senos venosos es por donde van a recoger la sangre, ¿no? La sangre venosa, y también a través de lo que son las granulaciones, donde se encuentran las vellosidades aracnoideas. Estas van a absorber y van a ser introducidos a los senos venosos para que luego sean llevados hacia la yugular interna y de esta a la vena cava superior. Nosotros vamos a tener un drenaje venoso. En el drenaje venoso vamos a tener que el cerebro tiene un drenaje anterior y un drenaje venoso posterior. El drenaje venoso anterior va a estar a cargo de lo que es el seno cavernoso, tanto derecho como izquierdo, y el seno petroso. Y este drenaje anterior va a drenar hacia el drenaje posterior. Ahora, ¿quiénes van a conformar el drenaje posterior? Tenemos el seno sagital superior, ¿no? El cual va a ir directamente hacia la prensa de erófilo. Tenemos el seno sagital inferior y la vena de Galeno Magno, los cuales van a drenar hacia el seno recto, y este va a pasar a la prensa de erófilo. Y luego tenemos el seno occipital, que también va a drenar hacia la prensa de erófilo, y de la prensa de erófilo va a darse el drenaje hacia los senos transversos o laterales, que más el seno venoso superior van a drenar al seno sigmoideo, de ahí a la vena yugular interna. Luego va a pasar esto a la vena subclavia, a la vena brachiocefálica, y estas, tanto la derecha y la izquierda, se unen y forman lo que es, o drenan hacia la vena cava superior. Ecográficamente, nosotros vamos a ver todas esas estructuras. Por ejemplo, a este nivel tenemos el seno sagital superior, ¿no? Entonces, aquí tenemos
la línea media, la dura madre o la hoz del cerebro. Y los espacios interhemisféricos. El espacio subaracnoideo. Y aquí tenemos la parte del encéfalo. Ahora, dependiendo del lóbulo donde nos encontremos, estaremos pues evaluando cada una de las circunvoluciones, cada una de las estructuras encefálicas. Y también mediante Doppler se puede evaluar lo que es cada una de las arterias, según el territorio de irrigación. Tomográficamente, de igual forma, vamos a ver cada una de las estructuras anatómicas, desde el cuero cabelludo, lo que es la parte de la tabla externa, el diploe, la tabla interna, ¿no? La parte del seno venoso, el encéfalo, con cada una de las circunvoluciones, dependiendo del corte y de la zona que estemos evaluando. Entonces, acá, por ejemplo, se encuentra lo que les decía, el surco cerebral o de Rolando, una de las fisuras principales que nos va a dividir lo que es el lóbulo frontal del parietal. En este corte no se visualiza tan bien como el corte medial, lateral, pero medial en la siguiente, por ejemplo, en este esquema, estamos viendo el surco parieto-occipital, ¿no? Entonces, este nos va a dividir lo que es el lóbulo parietal del occipital. Entonces, también para recordar que esta parte, ¿no? Esta extensión que se encuentra alrededor del cuerpo calloso es la circunvolución pericallosa o del cíngulo. Sabemos que el sistema ventricular va a tener el cuerpo, que es esta parte lateral, que es, podríamos decir, el cuerpo del sistema ventricular, y va a tener tres astas. El asta frontal, que se localiza a nivel del lóbulo frontal, el asta occipital, que se localiza a nivel occipital, y el asta temporal, que viene hacia este nivel. Entonces, el sistema ventricular va a tener una forma de C invertida con una colita hacia atrás. Dentro del sistema ventricular vamos a tener los plexos coroideos. Los plexos coroideos son donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido que está transcurriendo por el sistema ventricular va a pasar a través de los agujeros de Monro hacia el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, va a pasar al cuarto ventrículo. Ya en el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo puede tomar dos caminos. Uno, ingresar a través del canal ependimario hacia la médula espinal, y otro a través de los agujeros de Luschka, tanto derecho como izquierdo, y del agujero de Magendie, que se encuentra a nivel de línea media, va a pasar al espacio subaracnoideo, y del espacio subaracnoideo a través de las vellosidades coriales por las granulaciones de Pacioni, va a pasar hacia los senos venosos, ¿ya? Entonces, nosotros, conociendo ese recorrido, también al momento que evaluamos ecográficamente, tomográficamente, por resonancia, vamos a ir encontrando cada una de esas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos las astas frontales del sistema ventricular. Aquí, esta gran fisura, que es la fisura de Silvio. De igual forma, dependiendo del corte
Siempre se hacen cortes de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, y se van encontrando, por ejemplo, a este nivel. Importante los tálamos. En el otro corte estamos viendo acá el sistema ventricular, y miren cómo este sistema ventricular se está conectando con el tercer ventrículo. Esto viene a ser el tercer ventrículo. Entonces acá, de igual forma, vamos bajando cada una de los diferentes cortes. Tenemos en la parte baja el callado del arco aórtico, y hacia el lado derecho se va a estar lo que es el tronco brachiocefálico, de la cual ¿no? va a emitir lo que es la carótida común. Mientras, y la subclavia. En lo que es en el lado izquierdo, directamente la subclavia sale del callado aórtico y la carótida común también. Entonces, nosotros en lo que es el cerebro vamos a tener dos sistemas: el sistema de las carótidas internas y el sistema vértebro-basilar. Entonces vamos a hablar sobre la carótida interna, que se va a encargar de la irrigación del cerebro a nivel anterior. La carótida común va a emitir lo que es la carótida interna y externa, que más o menos se va a bifurcar a nivel, algunos dicen de C3, C4, ¿no? La mayoría de los libros hablan de C4, o más o menos al borde superior del cartílago tiroideo. Ahora, esta carótida interna va a tener 7 segmentos, los cuales son el segmento 1 o cervical, el segmento 2 petroso, que da 2 acodaciones, el segmento 3, que es el rasgado, porque atraviesa el agujero rasgado, el segmento C4 o cavernoso, el C-signo o clinoideo, el C6 oftálmico, porque más o menos ahí se emite también lo que es la arteria oftálmica, y la C7, que es la arteria comunicante posterior. Y este segmento, esta comunicante posterior, es la cual se va a encargar de conectar lo que es el sistema vértebro-basilar, ¿no? Carótida. Entonces, al final se van a emitir 2 ramas terminales, lo que es la rama cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? Ahora, a nivel anterior, estas 2 cerebrales anteriores se van a unir mediante la comunicante anterior. El territorio que van a irrigar más o menos es a nivel de la cara basal y medial del lóbulo frontal y la cara medial del lóbulo parietal. Ahora, en lo que respecta a lo que es la arteria cerebral media, va a emitir las arterias lenticuloestriadas, ¿no? La cual también se denomina arteria de Charcot o la arteria de la hemorragia cerebral. Y va a dar varias colaterales, entre ellas la frontobasal, la prefrontal, la precentral, la central, la parietal anterior y posterior, la temporal anterior, medial y posterior, y la angular. Quiere decir que esta va a irrigar lo que es el lóbulo lateral frontal, el lóbulo lateral parietal y el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, eso va en relación a lo que es el sistema de la carótida interna. En lo que es el sistema vértebro-basilar, tenemos que a nivel de la primera porción de la subclavia se van a emitir lo que son las arterias vertebrales,
que estas van a subir, ¿no? Estas arterias vertebrales van a subir justamente por aquí, por el foramen transverso de lo que es los cuerpos vertebrales de C6 hasta C1. Ya en C1 va a perforar lo que es la dura madre, la aracnoides, y a través del foramen magno, ¿no? Va a localizarse a nivel del puente, y ahí ambas se van a unir, se van a fusionar, formando el tronco de la arteria basilar. Esta va a ascender por el borde superior del puente y va a ir emitiendo ramas como la arteria cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa posteroinferior. Y nos va a dar también dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Las cuales se van a anastomosar con la arteria comunicante posterior. Entonces, así es que se forma lo que es el polígono de Willis, ¿no? El cual se encuentra a nivel de la silla turca, va a estar en relación al quiasma óptico, a la hipófisis y al hipotálamo. Estas ramas terminales, ¿no? Nos van a irrigar lo que es el lóbulo basal y medial, temporal y parietal. También tenemos que se van a emitir ramas, ¿no? La arteria temporal anterior, temporal posterior, la calcarina y el parieto occipital. Prácticamente cada una de las arterias que llevan los nombres justamente van a irrigar esas zonas de las cuales tienen el nombre. Entonces acá un esquema, ya les decía, la carótida interna, sus 7 segmentos, y este es un esquema de los territorios vasculares de cada una de las arterias, ¿no? Que se ha ido mencionando. Para que esquemáticamente ustedes puedan ver, y cuando hay un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ustedes van a visualizar por tomografía o por resonancia justamente estas divisiones de la arteria que es tomada. Van a ver un área bien delimitada en la cual esta arteria ha sido obstruida o afectada, nos va a dar un cambio en la densidad parenquimal. Entonces, y ustedes inmediatamente van a saber a qué arteria pertenece. Por ejemplo, ¿no? A nivel medial, podríamos decir, medial, frontal, parietal. Miren, es la arteria cerebral media la que es responsable de irrigar este territorio. Y la arteria cerebral posterior a nivel occipital, a nivel frontal, parcialmente, tenemos la arteria cerebral anterior. Y también está la cerebral anterior en la parte posterior, en la parte media, está la arteria cerebral media y las ramas penetrantes de la arteria cerebral y comunicante posterior. Acá lo que les había hablado del sistema ventricular, esto viene a ser el cuerpo, el asta frontal, ¿no? Que tenemos el derecho e izquierdo, tenemos el temporal, derecho izquierdo, el occipital, y esto tiene una forma de C invertido con una colita hacia atrás. Y a través del agujero de Monro va a pasar al tercer ventrículo, y de esta a través del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo, el cual tiene una forma como de tienda de campaña, donde el piso viene a este nivel y el techo a este nivel. En la parte lateral de sus paredes vamos a encontrar a lo que son los agujeros, ¿no? De Luschka, y a nivel medial el agujero de Mayenti. Y esto va a hacer que el líquido cefalorraquídeo
pase hacia el espacio subaracnoideo, haga su recorrido y pueda ser reabsorbida a través de las granulaciones de Paccioni. Entonces, en lo que es la ecografía transfontanelar, ya habíamos dicho, se hacen los diferentes cortes. Aquí un esquema un poco más bonito. Miren el agujero de Monroe, el tercer ventrículo, y de ahí por el acueducto de Silvio, pasando hacia el cuarto ventrículo. Nosotros podemos visualizar prácticamente esta imagen y partes del encéfalo. Utilizamos las fontanelas como ventanas acústicas, en la cual nos permite evaluar cada una de las estructuras, y dependiendo de la localización de la estructura es que vamos nosotros utilizando las diferentes ventanas. Por ejemplo, si yo estoy utilizando lo que es la ventana temporal, lo lógico es que voy a ver mucho mejor lo que es el lóbulo temporal. Si utilizo la parte mastoidea, estaré visualizando mucho mejor la parte del cerebelo, ¿no? Porque está más cerca hacia esa zona. Esta es la ventana mastoidea. Entonces voy a ir reconociendo cada una de las estructuras. El cuerpo calloso se ve como una fina línea hipoecoica. Cuando está ausente, estas fisuras prácticamente no se desaparecen y las fisuras caen directamente en forma perpendicular, haciendo un signo como de sol naciente. En cambio acá estamos viendo claramente cómo se encuentra el cuerpo calloso. Acá el vermis cerebeloso, la parte blanca hiperecoica. Y a este nivel veremos la zona anecoica, que va en relación al cuarto ventrículo. Los plexos coroideos lo vemos en esta forma. Son imágenes hiperecoicas, como les digo, ahí es como un sistema de filtración para que se produzca el líquido cefalorraquídeo. La cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Entonces a este nivel se encuentra la matriz germinal, muy importante en neonatología para nosotros evaluar si hay una hemorragia intraventricular tipo 1, en el cual es el asiento predilecto de las hemorragias entre ambas estructuras, que se denomina matriz germinal. ¿Qué variantes normales podemos encontrar? El calcar avis, que son pequeñas salientes paramediales a nivel de la circunvolución calcarina, o sea, a nivel posterior, occipital, ¿no? Del cerebro, entre el ventrículo lateral, en la ensambladura del trígono con el cuerno occipital. En imágenes oblicuas parasagitales, estas estructuras parenquimales pueden simular coágulos intraventriculares. A veces los podemos equivocar, ¿no? Pero para nosotros poder confirmar si es o no es un coágulo, utilizamos el Doppler, en el cual si encontramos perfusión en esa zona, es que este es el calcar avis, porque el coágulo simplemente no tiene flujo. Otra de las variantes es el plexo coroideo lobulado. Ustedes han visto cómo es normalmente el plexo coroideo. Pero al lobularse, ¿no? También puede hacernos pensar que hay un coágulo que se ha adherido. Los coágulos se van a ver blancos, hiperecoicos. Entonces, nuevamente se hace el uso de la ecografía Doppler y se visualiza también si hay o no hay lo que es la vascularización. Si hubiera, es un plexo coroideo, y si no hay, es
un coágulo que se ha adherido al plexo coroideo y le está dando esa morfología de lobulación.